disfrutando mucho es que estoy con las medialunas. No, acá, tenés una emoción hoy con la coruñesa que no se puede más. Lo perdimos. Lo perdimos totalmente viernes. Y lo que me quedó claro también es que si tuviéramos a Valeria Ripoll acá tendríamos cucarachas inalámbricas, que estaban reclamando también. O ocuparía la oficina hasta y si Juanchi tuviera la intendencia, no tendríamos basura en la calle también. Bien, bueno, vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar de los incendios que están afectando la Amazonia, de estos cruces además que está teniendo el presidente Jair Bolsonaro y también las ONG, los ambientalistas, viendo cuáles son las causas. En lo que va del año se registraron cerca de 73.000 incendios forestales en Brasil, más de la mitad estallaron en la Amazonia, una cifra récord que duplica todo lo que sucedió en el año 2018. El hashtag Pride for Amazonas, que es Recemos por Amazonas, se convirtió en estas últimas jornadas en tendencia a nivel mundial, con mensajes de gobernantes, activistas, estrellas del espectáculo a nivel mundial. ¿Por qué decimos además que esto importa en todo el mundo? Y es que es el pulmón del mundo, es que el bosque actúa como sumidero de carbono, absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno. Los incendios además en esta región se deben a las quemas provocadas por deforestar terrenos para convertirlos en área de pastoreo, para limpiar zonas deforestadas, y aquí está toda la discusión entonces de qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar a futuro. Vamos a hablar de este tema con Gustavo Segré, socio de Center Group y analista internacional. Buenos días, Gustavo, gracias por recibirnos una vez más. Buenos días, gracias a ustedes por el llamado. Bien, decíamos la situación, que bueno, esto se viene generando ya desde hace semanas, es una situación crítica, está teniendo una cantidad de consecuencias y las va a seguir teniendo para el mundo, decíamos, es el pulmón del mundo, pero además hay toda una discusión política y ambiental de las causas. Ese es el problema, porque Bolsonaro se dedicó a pelearse con las organizaciones no gubernamentales, acusándolos sin pruebas, que habían sido ellos los gestores de estos incendios. Cuando se tratan de 75.000 focos de fuego, la mayoría en actividades privadas, no son tierras públicas, y donde además poco importaba en este momento quién había sido el que había prendido el incendio o generado el incendio, sino cómo atacaba la causa. Es claro que la política ambientalista de Bolsonaro no fue de las mejores, esto se observa en los resultados, y cuando el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales determina que la deforestación estaba por arriba del 60% comparada con el año anterior en el mismo periodo, Bolsonaro, en lugar de decir qué es lo que iba a hacer para resolver, se dedicó a cuestionar estos datos. Yo les diría que aquí en Brasil, yo estoy en la ciudad de São Paulo, observamos el problema el día lunes, cuando a las 3 de la tarde el cielo de São Paulo se cerró como si fueran las 10 de la noche. Y en una intensa lluvia, la Universidad de São Paulo determinó que había en las gotas de lluvia cenizas provenientes de los incendios de Amazonia. Entonces uno se da cuenta del gran impacto, de la tragedia ambiental que representa esto, donde además por la mala proximidad a lugares donde puedan ir bomberos, la situación puede perder el control. Entonces estamos hablando de una situación realmente muy trágica para todo el mundo, como bien decías, el Amazonas es el pulmón de la humanidad, y donde además el brasilero en sí no lo entiende. Esto no es un tema que la gente converse en las filas de los bancos o en los supermercados, porque no tiene un efecto de corto plazo y que uno pueda medir rápidamente. Claro. Y yo creo que ahí está el tema. Y ahora, Gustavo, Juan Miguel, ¿cómo andás? El mundo Hola, además se ha escandalizado con esto en un fenómeno que, es verdad, esto de los incendios preocupa mucho, pero que en realidad viene desde hace mucho tiempo. Ahora Macron incluso pidiendo la intervención del G7 y Bolsonaro, que se estaba peleando con los Fernández, ahora se está peleando con Macron. Ese es un problema, porque Bolsonaro no está actuando como estadista, no está actuando como presidente. Él da sus opiniones, las coloca en las redes sociales, se pelea con todo el mundo, cuando en realidad en este momento Brasil debería estar pidiendo ayuda, porque no tiene aviones hidrantes suficientes como para tratar esta tragedia. El día de hoy llega un tanker 10 a Bolivia, que probablemente pueda ser utilizado también para los incendios en el Amazonas, pero es un tema realmente dramático que solo empezó a tener fuerzas en Brasil, en los noticieros y en los portales de noticias, a partir de las presiones internacionales, de los hashtags, de las redes sociales, porque aquí, repito, no era un tema de la primera plana, era una noticia más, donde la pelea entre Bolsonaro con los ambientalistas y las discusiones de los números generaba la atracción, no el incendio en sí, y es una lástima. Gustavo, este problema ya tiene en realidad algunos meses, ¿no? Empezó cuando Jair Bolsonaro quería destinar los recursos del Fondo
del Amazonas, un fondo que se creó durante el gobierno de Lula en el año 2008 y que tiene como patrocinantes a Alemania y a Noruega. Es un fondo donde tanto Petrobras como estos dos países aportaban plata para preservar el Amazonas, inclusive, por ejemplo, en casos de incendios. Bolsonaro dijo, hay que destinar estos fondos en realidad a subsidiar a aquellos dueños, propietarios, que no pueden realizar ninguna actividad productiva porque está prohibido. Y ahí empezó una disputa, porque las ONG no querían que los fondos se destinasen para eso, tampoco estaba muy de acuerdo Alemania y Noruega, y ahí ya vino esa escalada diplomática en la cual Bolsonaro terminó metiendo la pata fuerte, porque en realidad mandó a Merkel a forestar a Alemania, de Alemania le contestaron que era uno de los países que más reforestaba en el mundo, a Noruega lo mandó a que no cazara más ballenas y en realidad puso una foto que era de las Islas Feroe, y las Islas Feroe son de Dinamarca. En definitiva, Háblame de fake news. Claro, ese es el origen de este conflicto. Yo te diría que son dos. Primero, cuando Bolsonaro ganó las elecciones, él dijo que iba a salir del Acuerdo Climático de París. Después entendió que era un error y se retrajo. Pero lo cierto es que en esta instancia de pelearse con todos, tiene una parte de su discurso que es correcto y una enorme parte que no es correcta. La parte que él menciona que es correcta es que a lo largo de los años las organizaciones no gubernamentales debían encargarse de la protección del Amazonas, de la reforestación eventualmente, y ellos, el gobierno Bolsonaro acusa que los fondos no se utilizaban para eso. Y parcialmente puede tener razón. El problema es que hoy en día eso es un tema secundario. O sea, la pelea generó que por un lado ni Noruega ni Alemania aportaran más a este fondo. Y esto es un problema porque Brasil no tiene recursos para ello. Entonces, Bolsonaro lo tomaba como un ataque a la soberanía, cuando de hecho no lo es. Amazonas no es un tema, está en Brasil, pero es de todos. Entonces, esa cuestión le distrajo las atenciones y en vez de atacar la causa, nuevamente Bolsonaro ataca el efecto. Yo creo que a partir de hoy, donde hay previstas reuniones en embajadas brasileñas en el mundo, a lo largo del viernes, sábado y domingo va a haber reuniones en diversas ciudades. Bueno, me parece que ahí, a partir de ahí las cosas van a cambiar. O sea, ¿quién tiene que mover la próxima ficha? ¿La tiene que mover Bolsonaro? ¿Va a ser la diplomacia internacional que va a lograr presionar para que alguien haga algo? Porque en definitiva acá lo primero que hay que hacer es apagar el fuego. ¿Y hacer qué? Además, eso, hacer qué, ¿no? Ese es el tema. Lo primero que hay que hacer es apagar el fuego. Yo el otro día daba un ejemplo donde si en una red social, por ejemplo, se está prendiendo fuego un edificio y se está muriendo un abuelo y escribe abuelo con B corta. Y la gente lo empieza a castigar diciendo, escribiste abuelo con B corta. El problema es que se está muriendo un abuelo, no importa cómo lo escribí. Bueno, acá es lo mismo. Se está quemando el pulmón del mundo. Después vemos de quién fue la culpa, pero hay que apagar el incendio. Muy bien. Bien, bueno, por estas horas entonces se seguirá discutiendo y mientras tanto sigue ardiendo la Amazonia, ¿no? Y por favor, no sé si era Juan Miguel que estaba con la medialuna, no me digan que acá no hay medialuna. Te mandamos una, Gustavo. Te hacemos un envío y si no... Especial de la Coloniesa. Cuando quieras, cuando vengas, acá te esperamos con las medialunas de la Coloniesa. Buenísimo, gracias. Estás más que invitado. Muchísimas gracias, Gustavo, como siempre. Un abrazo grande. Chao. Chao, chao. Además, si no hay media luna, no es el país.